La Corte Constitucional en las últimas horas anunció que a través de un auto y como medida provisional ordenaba al Congreso de la República la suspensión inmediata de la actuación administrativa iniciada para la elección del Contralor General de la República, una medida provisional que será sobre todo el proceso hasta que se decida sobre la tutela interpuesta por Carlos Hernán Rodríguez con motivo de tumbar la decisión que lo sacó del cargo. Lo cantó usted al menos 2 veces aquí en 6 AM, esta posibilidad que estaba sobre el tapete, que era totalmente real y que se dio. ¿Cómo fue, Hernando, la trasescena en la Corte Constitucional para tomar la determinación que revive la posibilidad para que el Contralor Rodríguez retorne a su cargo? Pues Gustavo, de manera muy importante y como usted bien lo señalaba, podía darse dentro de esas cábalas jurídicamente hablando para que la Corte tomara esa decisión. Bueno, ¿cómo fue la trasescena? La doctora Cristina Pardo, que es la magistrada ponente, venía evaluando con mucho detenimiento la argumentación del caso. Ella, Gustavo, es muy reservada, así se le conoce desde hace años, y adelantó ese trabajo judicial de manera prácticamente hermética. Durante semanas con su equipo de trabajo revisó muy juiciosamente las pruebas del expediente y en particular el impacto de esta decisión, de la decisión que anticipamos y se tomó ayer, Gustavo. Y estando clara en su convicción jurídica, presentó su postura de manera contundente y calmada, como también se le conoce, y luego ahí sí se la compartió a sus compañeros, los otros magistrados de la Corte. El auto bajó a la Secretaría de la Corte para firmas y se notificó oficialmente y se expidió un comunicado que permitió que todos la conociéramos. ¿Por qué se puede decir que esta determinación de la Corte no tiene antecedente para este tipo de casos en nuestro ordenamiento? Gustavo, en materia jurídica y mejor aún judicial, toda medida cautelar como la que precisamente se dictó ayer es excepcional. Es decir, en términos sencillos para ilustrar a la audiencia, no son pan de todos los días. Y por eso, como usted bien lo señala, este es un caso sin precedente cercano. Lo que no hace que la decisión no tenga sustento, por supuesto que tiene todo el sustento jurídico, entre otras, garantía de ello, como se dice en la Corte, la magistrada ponente del caso, la magistrada Pardo, que es una magistrada muy seria. Y desde otra perspectiva, Gustavo, se trata, sin lugar a dudas, de un gran triunfo jurídico para la defensa del Contralor Rodríguez. Precisamente en ese sentido, ¿cuál es el efecto directo de esta decisión? Desmenucemos eso, Hernando. Pues Gustavo, entonces en esos términos alusivos vamos a meterle mecánica popular al tema. Y esto implica ni más ni menos como efecto directo un freno de mano o la suspensión inmediata del proceso de elección del nuevo Contralor General de la República que pretendía el Congreso seguir avanzando para elegir al reemplazo del doctor Carlos Hernán Rodríguez. Eso queda congelado y no es susceptible bajo ningún punto de vista de no tenerse en cuenta. Las determinaciones de la Corte Constitucional no se pueden desacatar. Hernando, ¿qué vendría después de esto en un escenario real? Gustavo, después de esta medida cautelar que tiene un papá anterior, a finales de enero se tomó una decisión muy importante por la Corte y por la magistrada Pardo. Venía indagando ese respecto y solicitó pruebas ellas varias, en particular al Congreso. Con base en esas pruebas y las que ya están en el expediente, tendría entonces que venir, sin que ello implique que la medida cautelar se vaya a rematar, se vaya a extinguir, tendría que venir la decisión definitiva. Esto es, eventualmente el retorno del Contralor Rodríguez a su cargo. ¿Qué pasa con las personas que se postularon en el nuevo proceso para elegir Contralor y que ahora está suspendido por la Corte Constitucional, Hernando? Pues mire que otro aspecto muy interesante de la decisión adoptada por la doctora Pardo es que ella también señala en su parte resolutiva, es decir, en la que ordena que se notifique a todas aquellas personas que se postularon en esa nueva convocatoria abierta por el Congreso para que estén al pendientes de que ese concurso por ahora no va más, que queda suspendido. Y obviamente, por si tienen alguna expresión o señalamiento que hacer, pues puedan participar en ese proceso bajo una figura muy interesante que se llama los terceros interesados. Hernando, ¿cuándo la Corte va a adoptar una decisión ya de fondo sobre este asunto? Gustavo, yo diría que no más allá de 3 meses. Pero además déjeme decirle lo siguiente, conociendo además a la doctora Pardo, que es muy seria, seguramente en el cerebro de ella ya hay gran convencimiento jurídico para que se dé ese posible retorno del doctor Rodríguez a la Contraloría. Claro, alguien dirá es una medida cautelar, pero como es urgente y excepcional, eso
va marcando ruta. Como dice el dicho, como es el desayuno, se sabe cómo va a ser el almuerzo. Luego de esta decisión, ¿quedan las cosas como están en la Contraloría? ¿En quién está a cargo del barco? Seguirá entonces encargado el vicecontralor y en funciones de contralor, el doctor Carlos Mario Zuluaga, y ese también es un hecho jurídico que a ese respecto también habrá que señalar. Luego, la condición es invariable frente a ese punto de vista, no habrá nuevo Contralor General hasta que no se decida por parte de la Corte Constitucional en su sala plena este muy importante aspecto que desde luego interesa no solamente al doctor Rodríguez, claro está, sino también a la institucionalidad.